Naruto estira la pata por una enfermedad. Dicha enfermedad la tenía Rikudo Zenin y la cura viene de un meteorito. Hola, soy Dai, bienvenidos a la nueva sección de este canal, Dai News, donde opino con bases y fundamentos las jaimicadas que me envían a través de mis redes sociales. Sin más nada que decir, esto es Dai News. La única noticia que vamos a cubrir en esta primera edición de Dai News es la siguiente. Resulta que varias personas me comentaron por Twitter que Naruto sufría de una enfermedad. Y no era como en otra serie que yo conozco, donde un marciano mestizo pelo teñido viene del futuro, con unas pastillas para curar la enfermedad del protagonista. No. Aquí Naruto estira la pata, o al menos no va a poder usar más chakra, que es hasta peor. Pues nada, no aguanté y me leí la novela en donde sale esto, y de verdad, en serio, esto de la enfermedad de Naruto es una de las cosas más absurdas que he leído de toda la franquicia. Y eso es decir bastante, con tanto marciano raro que hay actualmente. Ya esto debería llamarse los cazamarcianos, pero bueno, eso es para otro video polémico. A ver, vamos a ponernos en contexto, y así ubico a las personas que no están claras en el asunto. Esto de que Naruto está enfermo viene de la novela Sasuke Retsuden, que fue hecha por Jun Esaka, la misma persona que hizo el Sasuke Shinden, y fue ilustrada por nuestro genio Kishi, que francamente esa portada luce espectacular, no lo puedo negar. La verdad, no voy a discutir si esto es canon o no. A fin de cuentas, para mí lo único canon es el manga que hizo Kishimoto. Lo que sea que exista luego de estos 700 capítulos, para mí no lo es. Pero, sea canon o no, está utilizando la historia y está directamente afectando a los personajes del manga, y por eso Dai News debe estar presente. Antes de empezar, aclaro, no tengo nada en contra de la autora de esta novela, es una autora, ¿verdad? Creo que es mujer, ¿verdad? Más bien estoy asombrado porque ella entiende a la perfección al personaje de Sasuke y su relación con Sakura. Es increíble, es la segunda vez que lo hace, porque con el Sasuke Shinden también lo hizo perfecto, entonces nada, mis aplausos. Pero eso de estar utilizando a personajes bien hechos y dañándolos o aparentando que algo les pasó para atraer a nuevos lectores es un movimiento que yo detesto. Ya lo han hecho varias veces en Boruto y ahora hasta con las novelas, me tienen hasta las... Ustedes saben de qué estoy hablando. Ya vamos a hablar de esto. Para explicarles por qué esto de la enfermedad de Naruto es algo absurdo, voy a hablar de la enfermedad como tal, su cura y la narrativa de la misma. Empecemos. A ver, según la novela, Naruto padece una enfermedad la cual sigue empeorando y que le impedirá usar chakra porque, como dije, eso es peor que morir, porque nuestro Hokage va a dejar de ser un ninja. Es como lo que le pasó a Gai, que está postrado en una silla, solo que con Naruto sería peor. Y aparentemente, esta es una enfermedad que nació debido a que es Jinchuriki, es decir, debido al chakra de los Billus que posee dentro. Y se pone mejor. Resulta que esta enfermedad la padeció a Goromo y de paso, el que les informa de esto es Kurama. ¿What? Ok, esperen, vamos punto por punto. La enfermedad. ¿Cómo que por ser Jinchuriki te enfermas de esto? En el manga jamás, nunca de los nunca, se menciona siquiera algo relacionado a la salud de los Jinchuriki. Al contrario, esta gente obtiene poderes sobrehumanos físicamente. El único problema que tenían los Jinchurikis era emocional, porque todos eran rechazados y aislados. La misma Mito Uzumaki, la esposa de Hashirama, quien era la Jinchuriki del Kyuubi, le dice a Kushina que para ser Jinchuriki lo que necesitas es amor. Nunca habla de enfermedades y ella es una vieja, y ese es el otro punto. Supongamos que es una enfermedad que aparece con el tiempo. Gaara no sufre de esto porque Akatsuki le extrajo su Billyu, pero Naruto ha tenido a Kurama toda su vida, ok. ¿Cómo hizo Mito para llegar a vieja siendo Jinchuriki? De hecho, la tipa murió después de Hashirama, imagínense. Era tan vieja que murió después del tipo que está hecho de células de Hashirama. Y ella no es el único ejemplo. Roshi, el Jinchuriki de Son Goku, también era un viejo y tuvo toda la vida su Billyu. Sin embargo, muere a manos de Akatsuki en un combate con Kisame. Roshi peleó con Kisame, es decir, a lo mínimo podía utilizar chakra porque la Samehada de Tiburon Sing se nutre del chakra del oponente, por ende no estaba enfermo. Otro ejemplo, el Jinchuriki anterior del Shukaku era un viejo llamado Bunpoku, creo. Este tipo era temido porque podía mantener al Shukaku a raya y además podía manipular la arena. Como sabrán, Gaara nos demuestra en su pelea con Kimimaro que él utiliza su propio chakra para moldear y manipular la arena. Es decir, este viejete podía usar
usar chakra, así que tampoco estaba enfermo. Y obviamente vivió hasta viejo, así que su enfermedad no lo mató. En otras palabras, esto de la enfermedad del Jinchuriki no existe y es completamente sacada de las nalgas. Y si piensan que nadie le contó a Naruto porque, bueno, no sabían, pues tampoco calza. Primero porque Kurama sabía. ¿Cómo es que Kurama nunca le contó a Naruto? Se lo olvidó. Su vida estando encerrado tras esas celdas es tan atareada que se le pasó por alto durante toda la vida de su Jinchuriki. Kurama sabía que Naruto tenía los poderes de Rikudo Sennin. Cuando pelean en su interior, Kurama nota que Naruto usa los sellos de Rikudo. Es más, él mismo lo dice. Así que él sabía que su rubio ya era el sabio de los 6 caminos. Además, Naruto es la vida de este zorrito, literalmente. Si Naruto se muere, él también muere. Y además, Kurama lo quiere tanto que en vez de andar libre por ahí, decidió quedarse dentro de Naruto para pasar tiempo con él. ¿Cómo no le va a decir de esta enfermedad? ¡Están locos! Segundo, Konoha hizo una investigación exhaustiva acerca de lo que se podía y no se podía hacer con el Jinchuriki del Kyuubi. La investigación era tal que Madara sabía que cuando un Jinchuriki daba a luz, el sello se debilitaba. ¿Cómo es posible que no sepan de la enfermedad? Tuvieron un Jinchuriki que llegó hasta vieja. ¿Cómo Mito Uzumaki no va a saber que está enferma? Si ella era la ninja médico más temida de la historia, incluso por encima de Tsunade. ¿Cómo un ninja médico no va a detectar una enfermedad? Por donde lo vean, esto es absurdo. Ok, supongamos que no es por ser Jinchuriki, sino es por ser el Jinchuriki de todos los Biyus. Ok, Hagoromo era el Jinchuriki del Yubi, no de los 9 Biyus. Si para los términos de la enfermedad, el ser Jinchuriki del Yubi es lo mismo que tener los 9 Biyus, entonces es absurdo que estos 9 Biyus no contengan esta enfermedad, porque estos no son más que el chakra del Yubi dividido en 9. Me van a decir que solo Kurama salió infectado. Y de ser así, volvemos al punto. ¿Cómo es que Mito no se enfermó? Tal vez porque era una Uzumaki. Pues Naruto no solo es Uzumaki, sino que tiene células de Hashirama. Ya vamos a hablar de esto. Además, ¿cómo Kurama sabía que el viejo se enfermó de eso? Vemos en el manga que Hagoromo dividió al Yubi y los Biyus eran unos bebés. Ahí este les dijo que era hora de separarse y ya está. No me digan que Rikudo Sennin les contaba historias antes de dormir de sus enfermedades. Y si tienen recuerdo de eso, de cuando eran el Yubi, pues peor. O sea que sus individualidades se mantienen a través del chakra desde que eran el Yubi, pero no se traspasan las enfermedades. No me vengan con esas uchijadas, man. En resumen, esta enfermedad carece de lógica, sentido, trasfondo y todo lo que se les ocurra. Ni porque el resultado sea morir, ya que hay Jinchurikis que llegaron a viejos, y ni por bloquear chakra, porque de viejos estos usaban chakra. Esto de la enfermedad fue netamente creado para atraer público, porque los que somos fans de Naruto tenemos un gran cariño a estos personajes. Obviamente, si alguien viene y dice Naruto se murió, Jiraiya revivió en Boruto, todos vamos a ir corriendo preocupados. Siguiente punto. La cura de esta enfermedad supuestamente se encuentra en un meteorito. Rikudo Sennin aparentemente detuvo un meteorito con una sola mano y utilizando su chakra, que no entiendo cómo está usando chakra. No se supone que la enfermedad te impide usar chakra. ¿Cómo Hagoromo buscó la cura para su enfermedad? Bloquea chakra utilizando chakra. ¿What? Y si no es el bloqueo de chakra, entonces es muerte, y esto es falso porque está comprobado que los Jinchuriki llegan a viejo. Ok, el punto es que partió el meteorito en dos y obtuvo una cosa llamada las partículas polares y bla bla bla. No voy a discutir sobre esta medicina sacada de un meteorito en una serie de ninjas. La verdad no puedo aplicarle lógica o algo así. Lo que sí diré es lo siguiente: ¿por qué todo lo que sale nuevo de Naruto, bueno, de Boruto, por qué todo tiene que ser algo extraterrestre? No entiendo. Yo siempre hago chistes de que Kaguya es una marciana, pero la realidad es que en el manga de Naruto jamás, nunca de los nunca, se dice que ella era del espacio. Solo se dice que se comió la fruta prohibida de yo no sé qué y así obtuvo sus poderes. Lo de la marciana es porque en Boruto, ahí sí claramente todos vienen de Yugopotamia. Pero eso es Boruto, no es Naruto. O sea que en serio, Kaguya es una marciana, en serio. En una serie de ninjas donde la clave era el estudio, la disciplina, la entrega, los valores. En serio, la solución a todo tiene que ser algo extraterrestre. De paso, ¿cómo es que Naruto no se curó de esto? Estamos hablando de un tipo que con una mano le puso un ojo a un tuerto. El tipo sin siquiera tener idea de lo que hizo porque no sabe. Detuvo la muerte de Gai por arte de magia, que hasta el mismo Madara, que lo sabe todo en este manga, se queda como what the fuck. Y materializó de la nada un globo ocular y lo conectó con todos los nervios a un tuerto.
Que de paso a este Jesus le han clavado espadas y hasta lo atravesaron con un Chidori en el corazón y lo sintió como si fuese una picada de mosquitos. ¿Cómo es que alguien así puede morir o lo que sea de una enfermedad? Aparte de todo lo que dije, Naruto tiene células de Hashirama y es en serio, todo su brazo está hecho de esto. Estas células resuelven y hacen absolutamente todo en este manga. Lo que necesites, lo que sea. Revivir unos días después de estar muerto. Utilizar de forma diaria un genjutsu que solo se puede utilizar cada 14 años. Que tu crush te esté esperando en el limbo y con su cuerpo de loli como te gusta. Todo se resuelve con células de Hashirama. ¿Cómo es que esta enfermedad no se resuelve con esto? Casualmente esto es lo único en la historia de esta franquicia que no se resuelve con células de Hashi. Buenísimo. No man, miren, a todos los que se ponen a dañarme a mis personajes por querer vender sus panfletos, con mucho respeto y desde el fondo de mi corazón les digo lo siguiente: espero que Hashirama les introduzca su Mokuton por el... ¿Saben qué se hubiera tenido más sentido? Que Itachi fuera el culpable. ¿Se acuerdan que Itachi murió con una enfermedad, correcto? Bueno, Itachi le pasa el cuervo a Naruto y se lo mete dentro del estómago. ¿Qué tal si ese cuervo estaba infectado con la enfermedad de Itachi? Miren, esto es súper rebuscado también, pero tiene más sentido que esta enfermedad rara de los Jinchuriki. La cura tampoco tiene sentido y ya me enojé, así que vamos al último punto. Como intenté explicar en este video, esto de la enfermedad carece de absolutamente todo. Es solo un truco para atraer la atención y eso es fatal. Miren, yo no soy ni escritor ni mangaka, nada de eso. Solo soy un man que se graba y se sube en internet. Pero yo digo lo siguiente: si yo fuese escritor, jamás intentaría comprometer o directamente dañar algo tan querido por tantos fans solamente por vender mi manga. Si arruinar la historia de Naruto es lo que necesitan para vender su manga, entonces no son buenos mangakas. Un buen mangaka se crea una historia interesante, con buen desarrollo y grandes personajes. Si tienes el talento para esto, tarde o temprano vas a tener éxito. Y eso lo hemos visto durante años. Miren, esto de que si Kashinkoji, Koshinkoji, lo que sea Jiraiya. De que Kawaki mata a Naruto y destruye la villa o lo manda a otra dimensión o yo no sé qué es lo que hace. Y ahora de que Naruto está enfermo y se va a morir o lo que sea. Viejo, estoy cansado que esta gente utilice el cariño de los fans para vender sus historias. Como dije, si lo que necesitan es arruinar un personaje y así provocar la atención de aquellos que los quieren tanto, nada más para vender sus historietas, simplemente no son buenos escritores. El manga de Naruto todavía es popular, a pesar de que se terminó hace años, porque a pesar de cómo terminó, que siempre me ando quejando, tiene unos personajes que permanecen en el corazón de todos los que seguimos la serie por años. Jugar con estos sentimientos para ganarse un dinerito me parece asqueroso y demuestra la poca calidad del nuevo trabajo que están haciendo. Por esto y todo lo que dije en este video, el que Naruto muera o deje de ser ninja o lo que sea por una enfermedad es una de las cosas más absurdas y ofensivas que he leído de esta franquicia. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Eso me ayuda muchísimo. Y si quieres apoyarme más, puedes unirte a los VIP en el botón de unirse que está aquí abajo. Ahí hay más información. Hay muchos beneficios, como hablar conmigo directamente en el super stream mensual. Y bueno, si quieres puedes seguirme en Facebook e Instagram como Me Dicen Dai, o en Twitter como Dai Te Dice. Listo, terminé mi discurso. De verdad, mil gracias por su apoyo. En serio, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.